Esto es importante. ¿A razón de qué? Bueno, pues cuando lleguen al consultorio regularmente ya tienen los síntomas de ansiedad, aunque no sean conscientes. Tal vez te lleva un joven que sus papás están identificando que ya hay unos síntomas de ansiedad, unos síntomas de estrés, ya les cambió el humor, o los papás están viendo algo que el joven aún no reconoce. Entonces, o hay adultos que reconocen perfectamente y en los peores casos hay adultos que tienen, o sea, un autodiagnóstico en el cual hacen referencia que ellos ya saben lo que tienen. Sin embargo, ese no es el inicio. El inicio que refieren puede ser la sintomatología o el origen de la sintomatología y nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Porque si nosotros partimos de que la sintomatología define lo que viene y muchos jóvenes, muchos adultos ocupan como bandera de presentación la ansiedad, el estrés, la doble personalidad, la depresión y de repente o muchos adultos justifican el de, bueno, es que él es así porque su papá es depresivo, porque su mamá es depresivo. Entonces el diagnóstico basado en la sintomatología puede referir que en el futuro se van a volver a presentar los síntomas o puede justificar a las personas sus acciones, su forma de actuar, sus pensamientos, etcétera. Sin embargo, si nosotros cambiamos el esquema de análisis y ponemos el inicio de la situación mucho antes de los síntomas, como muchas escuelas de psicología lo hacen. Tal vez en la infancia encontramos algunos datos, tal vez en la adolescencia o a final de la primaria encontramos algunos datos como en la pubertad que pueden estar disparando la ansiedad o fueron el inicio de la ansiedad. Nosotros abrir el panorama de dónde se origina la ansiedad nos da la oportunidad de identificar aquello que teníamos que gestionar, aquellas formas de pensar, aquellas formas de reaccionar, aquellas formas de interactuar, aquellas formas o aquellas herramientas que no teníamos y que bueno, fuimos desarrollando cierto nerviosismo, cierto tartamudeo, cierto miedo a la exposición. Entonces, vamos a profundizar en este punto. Imagínate que ya de adulto, un joven o joven adulto universitario se destapa la sintomatología de ansiedad y por una u otra razón logra contener eso, logra avanzar y así termina la carrera, entra a laborar. Sin embargo, la sintomatología de ansiedad se incrementa y bueno, llega a un punto en que ya no lo puede gestionar él personalmente. Entonces, cuando empezamos a hablar, nos da referencia de la sintomatología de la universidad, que se ponía nervioso durante los exámenes, que no dormía, que si tenía que entregar un proyecto, que si tenía que entregar una maqueta, que se iba el sueño, que se le alteraba la digestión, que se ponía nervioso, que le daban muchas ganas de orinar. Entonces, allí, como él empieza a referir de la universidad, tenemos que irnos más atrás y tenemos que identificar si esto le sucedía en la secundaria, en la primaria. Y entonces ellos van a encontrar elementos de cómo reaccionaban, cómo se comportaban y cómo pensaban. Ese es el punto. En alguno de estos datos anterior hubo técnicas de control, hubo una red de apoyo, hubo alguien que ayudó, hubo técnicas que personalmente implantó para salir de la situación. Entonces, la idea es identificar la evolución de los síntomas de la ansiedad desde el momento en que no eran percibidos ni eran considerados ansiedad, tal vez fueron considerados como nerviosismo, tal vez desde que estaba en la primaria se le etiquetó de ser nervioso, de ser olvidadizo, de ser de que no le gusta hablar en público, de que no le gustan los ruidos fuertes y se queda así como una clasificación de algo que le disgusta o no le gusta. Sin embargo, desde allí ya empezábamos a tener ciertos avisos, ciertas señales, ciertas red flag, ¿no? Eh, y cuando nosotros identificamos eso, o sea, esos pequeños sintomatología, entonces nos vamos rápidamente a conectar con un procesamiento de información, un procesamiento de lo que está sucediendo en la vida, una forma de reaccionar o de interactuar con el mundo.
Y cuando empezamos a ocupar este enfoque o le ponemos a nuestro consultante estos lentes de análisis, eso nos da mayores posibilidades porque empezamos a hacer preguntas aclaradoras, empezamos a hacer preguntas claves, empezamos a dirigir su atención en cómo maneja la situación, en cómo mueve las cosas. Tal vez solamente le suceda en la escuela, tal vez nunca le sucedió en su casa, y como la ansiedad se empieza a generalizar, empieza a haber manifestaciones en otros ámbitos de su vida. Entonces, la técnica de procesamiento racional y emocional parte no solamente de la sintomatología, de cuándo surgen los síntomas. Nos vamos más atrás, donde podemos identificar antes cómo lo hacía. Pensemos que no hubo nada que ver en la adolescencia, que nada tuvo que ver en la infancia. Tal vez fue un ejemplo que puede cambiar toda nuestra estructura psicológica, una agresión sexual. O sea, la sintomatología surge a partir de una agresión sexual. Entonces, nosotros tenemos que identificar antes cómo procesaba la información de caminar en una calle, cómo procesaba la información o cómo se enfrentaba al mundo al subirse al transporte público o al metro, cómo se enfrentaba a las situaciones laborales, y después del evento cómo lo está enfrentando. Entonces, los procesamientos de información, los procesamientos emocionales existen desde antes, y entonces poderlos mencionar, podemos trabajar con ellos, podemos fortalecer esto que se hacía antes, podemos identificar también aquellos procesamientos que fueron detonando, fueron creciendo hasta convertirse en síntomas de ansiedad. Entonces, las racionalizaciones constantes, los juicios, las críticas, los señalamientos, el qué dirán, esos razonamientos pueden incrementar la ansiedad. Sí, las emociones, como qué tal si traía un problema de autoconcepto sobre su cuerpo, tal vez no le gustaba su color de piel, tal vez no le gustaba su talla que tenía, y después de un evento se agudiza la situación. Entonces, también tenemos que identificar sus procesos emocionales o cómo estaba procesando las emociones que estaba sintiendo. Tal vez en la secundaria nunca tuvo novio y después en la universidad ya tenía novio. Entonces, tenemos que ver las diferencias de cómo interactuaba socialmente en la secundaria y cómo logró en algún punto, pensemos que la meta era el noviazgo, cómo lo hizo durante la universidad. En conclusión, cuando nosotros nos enfocamos en el procesamiento racional y en el procesamiento emocional o en el procesamiento no lógico de la situación, vamos a abrir un mundo de oportunidades. ¿A qué me refiero concretamente? Eh, si nosotros en este instante vemos una nube, nuestro procesamiento racional nos va a dar de referencia, no sé, el ciclo del agua, la evaporación, la condensación, el cambio, la lluvia, etcétera, ¿no? Y tu procesamiento emocional, al ver la nube, el otro lado de tu cerebro, ve un algodón, ve un león, ve una flor en la nube o ve un conejo en la nube. Entonces todas las situaciones las procesamos de ambos lados, del lado racional y del lado emocional. Entonces el proceso terapéutico, el proceso de gestión de pensamientos tiene que tener esas dos vertientes, el lado emocional y el lado racional. Y como punto de partida no es la sintomatología, porque los procesamientos racionales y emocionales estaban desde antes. Este estilo, estos hábitos de procesar la información, de interactuar con el mundo, de procesar las emociones, pueden agudizarse y convertirse en sintomatología de ansiedad. Entonces es muy importante que identifiquemos la dinámica de pensamiento, la dinámica de procesamiento. Por eso también decíamos, esto es la delantera, esta es la estrategia de pensamiento. Y cuando tú le ofreces al consultante esta forma de procesar, esta forma de darte cuenta que las emociones, tu procesamiento de emociones ya estaba desde antes, entonces él podrá gestionarla con mayor facilidad, o podrá reconocer
que es importante tomar las riendas de la situación. Voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate que los síntomas de ansiedad son del lado emocional, que ha sentido, es una chica que ha sentido el rechazo todo el tiempo, desde ahí ya está la generación. Entonces, como hay una generalización, es una forma de dinámica de procesamiento racional. Tenemos que atender las generalizaciones que hace. Ok, pero como está en el ámbito emocional, tendríamos que identificar en qué otros momentos de su vida se ha sentido desplazada o rechazada. Y tal vez encontremos algunos datos de la infancia, tal vez reconozcamos que había de los papás cierta preferencia o cierta inclinación hacia la hermana o hacia el hermano, y entonces ella se sintió desplazada, y entonces podemos hacer visible esa forma de procesar las emociones, ¿no? Ya ahorita de adulto, pues no necesita la aprobación ni el abrazo de los papás al 100%, ¿no? Sino que necesita procesar que la persona a la que le está demandando mucha atención, mucho cuidado, no es papá ni es mamá. Entonces, son dos formas diferentes de procesar el mismo evento. Como consultante y como terapeuta tenemos que estar atentos y tenemos que saberlo. El mismo evento, la misma sintomatología la puedo procesar del lado racional y la tengo que procesar del lado emocional, porque mientras que existan o persistan los síntomas, eso indica que algo no se ha procesado. Tal vez la gente hasta incluso tiene datos estadísticos, ya vio Google, ya consultó una IA y lo tiene todo racionalizado y persisten los síntomas. ¿Por qué? Porque no lo ha procesado del lado emocional. Y para hablarle al lado emocional, recuerda, tenemos las imágenes, los sonidos, cualquier manifestación artística. También lo tiene que procesar de esa forma. Escucho.